Bueno, días familia, ¿cómo están? Hoy vamos a hacer el pan casero más fácil que pueden hacer en su hogar y va a ser pan casero con anís. Así que vamos a bajar directamente la cámara acá. Vamos a pesar 1 kilo de harina, vamos a hacer 1 kilo de harina en total. Acá ponemos nuestra balancita y vamos a pesar 1 kilogramo de harina. Así que comenzamos nuestro tutorial paso a paso de cómo hacer este pan casero fácil con anís para que puedan hacer en sus hogares, ¿sí? Vamos a abrir un gran hueco acá en el medio, así con mucha paciencia, y ahí en el medio mismo, ahí le vamos a agregar 25 gramos de levadura fresca. Si utilizan levadura seca, agréguenle 15 gramos, 10 a 15 gramos, ¿sí? Porque la levadura seca es un poquitito más potente, así que ahí está. Ok, ahí mismo en el medio también le voy a echar 20 gramos de azúcar, ¿sí? Así, muy bien, 20 hasta 30 gramos puede ser, ¿sí? Vamos a agregar, preparamos en total 600 ml de líquido. Vamos a ver si falta o no sobra. Echamos un poquitito acá, solamente un poquitito, y con una maderita así como esto vamos a mezclar un poquitito de esto, ¿sí? Vamos a mezclar bien para que se pueda quedar ahí, para poder fermentar un poquitito, unos 10 minutitos, ¿sí? Ahí está. Acá en los costaditos, acá en esta parte acá, vamos a hacer un agujerito y acá vamos a pesar ya nuestra sal. Acá le vamos a agregar, ahí le vamos a agregar unos 20 gramitos de sal, ¿sí? En el costadito, sin intervenir en el otro, ¿sí? Acá también, en este costadito vamos a agregar, acá tengo 25 gramos de anís. Así que agrego ahí también, ¿ok? Muy bien. Y por último le vamos a agregar 5 cucharas de aceite vegetal. Esto sí pueden echar sobre la levadura, no va a hacer daño a la levadura. Así que directamente 1, 2, 3, 4 y 5, ¿ok? Ahí le vamos a dejar un ratito, unos 10 minutitos, y luego ya volvemos para continuar. Ok, acá ya volvimos ya, gente. Ya empezó ya a burbujear nuestra levadura y ya es momento de comenzar nuestro amasado. Vamos a meter solamente una sola mano para comenzar, ¿sí? Vamos a mezclar bien acá. Podemos comenzar ya mezclando el anís y la sal ya completamente. Ya nuestra levadura dio señal de que está funcionando, ¿ok? Este va a ser pan casero sencillo, fácil. Puede ser también para vender, si quieren vender pan casero, espectacular. Pueden agregarle a esta misma masa, después pueden agregarle queso, pueden hacer pan quesudo de esta receta también, sin problema, ¿sí? Esta parte siempre recomiendo con paciencia, para no pasar demasiado del líquido o que te falte el líquido, ¿sí? Con paciencia vamos a ir evaluando la masa para ver cómo se siente al final, ¿sí? Ok, le falta más todavía. No olviden que preparamos 600 ml de líquido. Vamos a ver al final cuánto es lo que utilizamos y cuánto es lo que nos sobra, ¿sí? Ok, con paciencia, con mucha paciencia vamos mezclando todo esto, ¿sí? Ok, le echamos un poquitito más, otro poquito más de agua. Vamos a ver si con esto ya logramos ya juntar toda nuestra harina. Ya tiene ya un aroma a anís espectacular este pan. Ya pinta que va a ser un pan casero tradicional y rico. Así hacían el pan casero antes nuestras abuelas, nuestros padres, nuestras madres hacían así el pan casero, y lo ponían en el tatacuá y era riquísimo ese pan casero de antes. Así que eso es lo que vamos a hacer hoy, ¿sí? Si quieren hacer tipo galleta, este punto ya da, pero como va a ser pan casero grande, vamos a amasar un poquitito más, ¿sí? Ya les voy a mostrar la consistencia que tiene que tener nuestra masa, ¿sí? Un poquitito más líquido, ya no mucho líquido, un poquitito nomás ya para ir juntando todo, ¿sí?
Simplemente sobra juntar todo y luego ya vamos a amasar, ¿sí? Vamos a bajar acá en la mesa y ya comenzamos ya un amasado. El amasado también tiene que ser con paciencia, no apurarse, ¿sí? Esta es la consistencia que buscamos, esto es, ¿sí? Para que no se complique. Si sos principiante, para que no te complique demasiado, más o menos así. Miren, pueden sentir, esta es la consistencia, no se pega mucho. Esta medida es lo que tienen que hacer para poder amasar con tranquilidad. Solo un poquito de agua, ¿sí? Esto después voy a medir y en la descripción voy a poner cuánto es lo que utilizamos, pero deduzco que habremos utilizado unos 580 ml aproximadamente de líquido, ¿sí? Ok, amasamos así, apretamos y traemos, ¿sí? Apretamos y traemos, así de a poquito vamos amasando esta masa. Apretamos y estiramos, estiramos, ¿sí? Ok, pueden amasar esto unos 5 minutitos directamente. Voy a amasar yo un poquito más y después ya embollamos. Ok, familia, ya amasé ya por varios minutitos. Esto es sencillo, lo vamos apretando así, lo vamos apretando, luego doblamos las puntas acá y lo vamos apretando con paciencia, lo vamos amasando esto, gente, ¿sí? Unos 5 a 10 minutitos jugamos con nuestra masa así para que vaya a ir desarrollándose bien. Ok, muy bien. Una vez que ya tengamos así, miren, ya es una masa muy bien amasada. Se puede seguir amasando, pero como una masa un poquito dura, vamos a hacer unos pan casero como hacían antes nuestros padres. Entonces más o menos este ya vamos a dividir esto en 4. Vamos a pesar aproximadamente, vamos a probar en 450 cada uno. A ver, 460 aproximadamente cada uno. Luego vamos a ver si justito o falta más, ¿sí? A ver, 460, 400, ok, 450, vamos a ver si este da. Ok, vamos a volver a quitar otra vez. Vamos a poner en 420 aproximadamente. 420. Le quitamos otra vez acá. 420. Tiene que ser igual, ¿sí? Pueden hacer un bollo y si no tienen para pesar, directamente igual, ¿sí? Muy bien. 420. Y este que sobra, obviamente vamos a dividir en 4, ¿sí? Pone acá, ahí y ahí. Muy bien. Tenemos ya 4 bollos. 4 bollos es lo que vamos a hacer, 4 panes caseros grandes, ¿sí? El olor a anís impresionante. Vamos a hacer así, tipo gusanito. Vamos a hacer gusanito, luego a la inversa. Y así más o menos agarramos la punta y lo doblamos hacia abajo. Una punta, doblamos y doblamos, ¿sí? Vamos a poner acá para que repose acá mismo. Vamos a dejar acá. Les muestro otra vez, ¿sí? Agarramos, apretamos un poquitito sin romper, no hay que romper, solamente apretamos y lo doblamos hacia adentro, doblamos hacia adentro. Luego damos la vuelta, esta parte se unió, así que repetimos el proceso, damos la vuelta, repetimos el proceso y acá agarramos las puntas y lo bajamos, así, sencillo. Muy bien, ya tenemos 2, ahí está. Vamos sobando así, sobamos, hacemos el gusanito, sobamos hacia adentro y damos la punta, lo vamos embollando, ¿sí? Allá armamos ya un bollo espectacular. Un promedio de 430 gramos por pan es lo que nos va a salir de este pan, ¿sí? Ahí vamos bajando. Muy bien, ustedes pueden hacer la medida de pan que se les antoje. Yo voy a hacer esta medida, ¿sí? Pueden hacer más pequeño, más grande, como ustedes mejor les parezca. Vamos a echar un poquito de harina acá por abrir y vamos a tapar con una bolsita negra nueva, así que traemos, tapamos bien acá los cotaditos para que no respire. Vamos a dejar acá que repose hasta que esto doble su tamaño y ya volvemos para formar, ¿ok? Ok, familia, ya pasaron ya unos 40 minutos aproximadamente que dejamos reposar. Acá tengo mi asadero, lo que vamos a utilizar.
Vamos a harinar un poquitito de esto para que sea más rústico nuestro pan de por abajo. Tenga ese gustito a pan casero, ¿ok? Muy bien. Vamos a ver cómo está nuestro pan. Es espectacular, miren cómo doblaron su tamaño. Vamos a retirar así despacito. Vamos a ir retirando, vamos a hacer espacio acá, ¿sí? Quietito así, para poder trabajar. Bueno, vamos a echar un poquito de harina acá, ¿sí? Un poquito de harina, luego vamos a dar la vuelta, así. Vamos a dar la vuelta. Y también vamos a poner un poquito de harina por nuestras manos para que no se pegue, ¿sí? Así, con mucha paciencia, mi gente, apretamos. No hay que romper, solamente vamos apretando, ¿sí? Vamos apretando nuestro pancito. Ponemos un poquito más de harina. Ahí está. Lo que hacemos acá va a ser lo siguiente. Vamos a doblar de adentro hacia afuera, ¿sí? Así. Primera doblada, doblamos ahí. Luego, este es nuestro dedo va a trabajar acá. Así. Va a trabajar empujando. Empujamos, ¿viste? ¿Vieron? Empujamos. Despacito, sin romper la masa. Siempre tratándole con la masa como una goma sin romper, ¿sí? Sin romper. Empujamos. Lo vamos empujando despacito y así acabamos de sobar, ¿sí? Pueden estirar la medida que quieran. Yo voy a dejar esta medida. Pueden sellar bien también acá atrás. Y esto así mismo vamos a poner en nuestra asadera. Así vamos a trasladar acá. Siempre la parte donde se unió vamos a bajar abajo, ¿sí? Ahí está, más o menos ahí. Ahí, espectacular, ¿sí? Vamos a hacer de vuelta. Echamos un poquito de harina otra vez. Agarramos nuestra masa, damos la vuelta. De vuelta un poco de harina por la mano. Apretamos un poco, con paciencia. Lo vamos desgasificando, ¿sí? Solamente desgasificamos, sin romper la masa. Con mucho cuidadito. Así, una vez que ya tengamos menos así, siempre de adentro para afuera, doblamos. Primera doblada ahí, ¿ok? Luego con nuestro dedo, así, con este dedo, le vamos a apretar, apretamos. Despacito, ¿sí? Despacito. Lo vamos sobando y a la vez estirando esto, ¿sí? Así. Lo vamos sobando con paciencia hasta llegar acá, ¿sí? Después en el último le sellamos bien acá y ya tenemos nuestro segundo pan. Y vamos a tirar un poquitito más también. Muy bien. Vamos a repetir el proceso en directo, paso a paso, para que puedan entender cómo hacer su pan casero, cómo soba, ¿sí? Porque no es igual agarrar y poner así nomás en su asadera, porque no le va a salir bien la textura por dentro. No va a ser lo ideal, así que aprendan bien, ¿ok? Así, doblamos, ahí. Luego con estos dedos lo vamos sobando. Empujamos un poquito. A medida que empujamos lo vamos doblando despacito, ¿sí? Con cuidado. Sin romper la masa, ¿sí? Miren. Y hasta llegar acá. Luego tiramos un poquito. Sellamos todo acá. Y ya está. Esto lo vamos a dar otra vez. Vamos a dejar reposar otra vez, gente, unos 15 minutitos aproximadamente. Dependiendo un poco de la temperatura. Si hay una temperatura un poco alta, inclusive en 10-12 minutitos esto ya va a estar. ¿Por qué? Porque ya reposó bien, la masa ya reposó bien, por lo tanto ya es mucho más fácil la segunda fermentación, porque ya hubo ya una primera fermentación, esta ya es segunda fermentación, ¿ok? Doblamos acá, lo vamos sobamos despacito, ¿sí? Tiramos otra vez. Se puede hacer también de afuera para adentro, ¿sí? Pero en este caso hacemos de adentro para afuera, ¿sí? De afuera para adentro sería a doblar acá y trayendo con el dedo pulgar, pero en este caso es más fácil con este, ¿ok? Ahí ya formamos completamente todos nuestros panes. Voy a echar acá mi asadera. Miren, gente, acá tenemos ya los 4 panes. Vamos a ajustar bien acá para que pueda entrar bien. Si ustedes tienen horno pequeño, y por lo general un horno de 60 litros ya va a tener una asaderita para entrar estos 4 panes, ¿sí? No importa si se tocan un poquitito, no importa si están mucho más cerca. Pero como yo tengo horno grande y este tiene alrededor de 53 centímetros así y 33 así que pueden medir su asadera, pueden hacer la mitad también de la receta, ¿ok? Una vez que tengamos así, le damos de vuelta el
segundo reposo y de vuelta vamos a tapar con nuestra bolsita. Vamos a darle unos 10-15 minutitos, vamos a controlar, luego venimos a pintar un poquitito y ya metemos en el horno. Ok familia, así ya están nuestros panes, recién nomás destapé. Esperé unos 30 minutos aproximadamente, puse sobre el horno calentito. Calenté el horno, luego apagué y puse encima para que se pueda fermentar. Acá está su tapa, su bolsita, quité y pinté con huevo con leche, pero le puse más leche a mi huevo para que no sea muy puro. Así que esto vamos a cocinar directamente, podemos prender ahora nuestro horno 230 en 25 minutos aproximadamente, ya que son panes caseros bien grandecitos. Así que con paciencia, gente, 25 minutos y cuando ya se ve un poco bien doradito por arriba, ya sacamos 25 o 30 minutitos en 230, depende mucho del horno. Así que nos vemos cuando esté todo esto, gente. ¿Qué tal familia? Ya terminamos ya nuestros panes caseros. Miren nada más estos ejemplares, mi gente. Espectacular estos panes caseros con anís. Re esponjoso familia. Tan fácil, hicimos prácticamente en 2 horitas. Miren nada más. Díganme si esto no les gusta, estos panes. Espectacular. Son grandes estos panes, pueden vender bien si quieren hacer también para vender. Y sencillo, gente. En muy pocos pasos, este es el pan casero más fácil que pueden hacer para vender. Vamos a bajar un poco acá, está caliente todavía esto, pero igual vamos a tratar de cortar un poco una rebanadita, esto para que puedan ver cómo quedó también por dentro. Espero que les guste esta recetita, puedan hacer, puedan replicar en sus hogares. Miren mi gente linda, espectacular. Miren nada más la textura adentro, tan lindo estos panes, mi gente. Riquísimo. Tan fácil hicimos estos panes, gente. Espero que puedan hacer en sus hogares, aprendan, sencillo. Así que nada, gente, visiten mi blog, visiten también nuestro ebook, nuestro libro publicado en Amazon. Pueden adquirir nuestros productos para ayudarnos y ir creciendo en este canalcito. Miren, gente. Espectacular, no tengo palabras, es un pan casero extraordinario. Ok, mi gente, nos vemos en un próximo videito. Yo voy a comerle un traguito. Riquísimo, chao, chao.